Hola, buenas noches. Bueno, este va a ser el video de guía para realizar el ABM de, con PHP de MVC, ¿sí? En este caso vamos a empezar un proyecto nuevo. Obviamente deberán tener instalado SAP. Yo tengo una base de datos, esta que utilizamos de productos, ¿sí? Que estaba en el trabajo anterior. Eh, lo- eh, Acá lo pueden pausar y si quieren ustedes agregar más datos, no hay problema, eso ya lo dejo para que ustedes lo hagan, ¿sí? La idea es que no quede algo así, em, pero bueno, vamos a empezar desde cero. Primero que nada, vamos a crear las carpetas del proyecto. Vamos a tener un archivo index, PHP. Vamos a tener varias carpetas, entre ellas config. Config nos va a servir para crear ahí la conexión a la base de datos. Luego vamos a tener controllers, van a estar los controladores. En este caso yo voy a hacer solamente de una tabla. Ustedes van a tener varias, seguramente, ¿sí? Le van a tener que agregar como un menú, ¿ok? Bien, luego de controllers tenemos los modelos y las vistas, views. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser la conexión a la base de datos. Vamos a crear em, un archivo, database.php. En este caso hay varias formas de poder eh, crear una clase base de datos para la conexión. En el caso anterior o en el ejercicio anterior hemos visto que teníamos en la clase base de datos tanto la conexión como la ejecución de las consultas. En este caso vamos a cambiar algunas cosas y bueno, solamente vamos a tener em, la clase, dentro de la clase conexión, la función conectar o connect, ¿sí? Bien, ¿por qué está en inglés? Bueno, generalmente vamos a encontrar muchos tutoriales, mucha documentación en inglés, por lo tanto, sería bueno utilizar todas las palabras en inglés, ¿sí? Entonces, de esa manera, solamente nos quedamos con un idioma, ¿sí? Bien, voy a crear el- la propiedad connect, ¿sí? O con de conexión. Ahí es donde yo voy a guardar mi conexión y voy a crear el método connect. Bien, como dije, hay diferentes formas de poder hacer la conexión. Yo traté de minimizar un poco más el código, ¿sí? No tener tantos if o el manejo de excepciones y demás. Este directamente se va a conectar y bueno, si en caso de que no conecte directamente nos va a mandar un error, ¿sí? Y el retorno lo voy a hacer de esta manera. Acuérdense que cuando estamos utilizando propiedades estáticas o funciones estáticas,
no va la flecha, sino que van los dos puntos, ¿sí? En este caso utilizamos conexiones estáticas ya que eh, quizás son más convenientes, ¿sí? A la hora de utilizarlo en bases de datos, ¿sí? Es como un generalismo y bueno, eh, por eso voy a utilizar eh, tanto propiedad como método estático. Vamos a utilizar en este caso la conexión con PDO, ya que tiene algunas funciones, ¿sí? El PDO, que nos van a servir para hacer las consultas y para preparar las consultas. Ya vamos a ver eso en el modelo. El host, como siempre, va a ser localhost. En este caso, el nombre de la base de datos es ABMPO, ¿sí? ABMPO, usuario root y la contraseña vacío, salvo que ustedes hayan configurado eh, su base de datos, ¿sí? Desde MySQL o desde el PHP Bueno, hasta ahí sería la clase base de datos, donde me voy a conectar, ¿sí? Le paso los cuatro datos, el host, el nombre de la base de datos, usuario y contraseña, ¿ok? Nosotros para llamar a este método vamos a utilizar el nombre de la base de datos, dos puntos, y el método connect, ¿sí? Bien, seguimos ahora por el modelo. Para el modelo voy a llamar, en este caso es productos, productos, no, ¿saben qué voy a hacer con la base de datos donde tenía usuarios? Voy a hacer con esta, con la de, ya que tiene solamente dos, le voy a cambiar acá. Solamente tiene dos datos para agregar, ¿sí? O dos campos. Bien, entonces el modelo se va a llamar usuarios.php. Fíjense que el modelo tiene em, la mayúscula, ¿sí? Al principio. Bien, esta quizás es la clase que más contenido, por así decirlo, tiene. Vamos a ir por parte. Bueno, entonces la clase usuario, vamos a tener, en este caso tenía tres datos, ¿sí? ID, nombre, email. Vamos a crear la función construct.
construct. Y en este caso vamos a tener tres datos, o sea, tenemos tres datos, pero generalmente cuando nosotros vamos a crear un usuario o una clase usuario del modelo, esto viene del controlador, ¿sí? Y viene de la vista. En la vista el usuario solamente para agregar un nuevo registro va a ingresar nombre e email, ¿sí? El ID nosotros, o en realidad MySQL lo va a asignar automáticamente, así que por lo tanto el ID lo vamos a dejar nombre e email. Pero en este caso a ID lo vamos a poner como null, ¿sí? Entonces cuando recibamos ese parámetro, nosotros lo vamos a poner como nulo en el momento, ¿sí? Después ya cuando vayamos a insertar a la base de datos, obviamente no le enviamos nada y MySQL va a asignar automáticamente un ID. ¿Ok? Bien, esperen, pauso un segundo. Bien, entonces vamos a pasarle eso nuevo que se ingrese. El ID va a ser nulo. Bien, ese sería el construct. Ahora vamos a tener, en este caso, algunas funciones del modelo donde, bueno, son las operaciones básicas que se le piden en el ABM, ¿sí? Primero que nada, vamos a listar la lista de usuarios. Luego vamos a guardar, ¿sí? Acuérdense que el modelo está directamente conectado a lo que es la base de datos, ¿sí? Entonces vamos a listar, vamos a guardar, ya vamos a ver, porque el guardar va a tener una excepción donde si el guardar va a ser para el modificar o para el agregar, ¿sí? Vamos a tener ahí como una condición donde se pregunta eso, por lo tanto va a ser el mismo método. Donde también vamos a tener un método obtener ID y el de eliminar. El obtener del ID va a ser tanto para el modificar como para el eliminar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta lista, vemos que cada uno de los registros tiene un editar y un eliminar. Entonces vamos a obtener el ID y luego vamos a ejecutar algo, ¿sí? Bueno, entonces vamos primero por el listar. También vamos a utilizar una función estática. Voy a conectarme a la base de datos, ¿sí? En este caso, acuérdense el nombre de la clase y el nombre del método, ¿sí? De esa manera guardo mi conexión acá en con. En este caso, yo no creé, em, bien, en este caso, como es una función estática, no es necesario crear un objeto de la clase base de datos, ¿sí? Por eso también cambia un poco con respecto al ejemplo que yo les había pasado, donde
sí o sí teníamos que crear el objeto ABM para poder ejecutar alguno de sus métodos. En este caso no hace falta, ¿ok? Esa es una de las razones también por la cual utilizamos función estática. Bien, vamos a crear una variable donde va a contener en este caso la consulta a la base de datos, ¿sí? Voy a llamar a la conexión y luego vamos a utilizar la función prepare. Esta es em, una función muy utilizada hoy en lo que es programación con PHP. Lo que hace es evitar las inyecciones SQL que se dicen. Las inyecciones SQL son como filtrado, o sea, son métodos en el cual pueden llegar a obtener algunos datos de nuestras consultas, hurgando, ¿no es cierto?, nuestro programa, nuestro software. Por lo tanto, primero se prepara y luego existe otro método, otra función que va de la mano con prepare, que es el execute, ¿sí? Entonces vamos a crear la consulta, vamos a traer todos los datos de la tabla usuarios y ahora sí va el execute, ¿sí? Generalmente van a ver que a veces hay algo así donde tenemos como un indicador de dónde iría ese dato, ¿sí? Que es un dato que nosotros por acá lo recibimos, quizá en el método, y luego lo utilizamos para hacer la consulta, ¿sí? En ese caso el dato iría acá. Ya para el guardar vamos a ver de qué se trata. Bien, a ese resultado que viene de la base de datos, nosotros lo vamos a tener que pasar de como un array asociativo, ¿sí? Para eso PDO también tiene su propia forma de hacerlo, ¿sí? Para el PHP convencional, nosotros utilizamos solamente el em, fetch assoc, ¿sí? Con eso lo convertíamos. En este caso, vamos a utilizar fetch all. Esto quiere decir que traiga todas las filas que haya en esa consulta. Luego vamos a tener el fetch solo, que solamente trae una sola fila, ¿sí? Entonces, como dijimos, es una función de PDO, por lo tanto, es fetch assoc. De esta manera estaría listado, ¿sí? A ver, iríamos probando esto. Em, Podríamos ir probando. A ver, en el index, acá en el view vamos a agregar listar o, sí, lista usuario. Acá, si ustedes tienen varias tablas, lo que le convendría para las vistas, porque son varias las vistas, por ejemplo, para usuario, si tienen otro como producto, si tienen... Entonces creen una carpeta
acá, por ejemplo, usuarios. Y dentro de usuarios, sí, vamos a crear, por ejemplo, usuario lista. ¿Sí? Bien, de esta manera. Acá lo que voy a hacer es un include de, eh, de los tres. Config, database, de usuarios. Bueno, en realidad esto no podría probar sin el controlador. Pero bueno, vamos controlando de a poco. Esto es en el index. Y al controlador lo voy a llamar, para que se diferencie del modelo, le voy a poner usuario controller.php. Eh, no, y acá es models. Creo que va sin mayúscula. Ahí. Bueno, en este caso tengo incluidos a todos. Bueno, vamos a hacer primero todo lo de usuarios. Y cuando lleguemos al primer controlador que sea para listar, vamos a probar. Bien, ahora nos quedaría hacer el guardar. Vamos a utilizar solamente dos. A ver, sí, solamente dos vistas, una para la lista y otra para el formulario. En el formulario va a depender de si yo estoy llamando a una función que sea modificar, entonces voy a traer los datos con un ID, ¿sí? del usuario a modificar. En el caso de que no sea el modificar, sino que esté llamando a la función nuevo o agregar, en ese caso vendría el formulario vacío. ¿Ok? Bien, vamos a hacer el formulario. Para este caso vamos a utilizar HTML, ¿sí? Ya que es más código HTML. Bien, vamos a poner crear usuario. Después lo vamos a cambiar esto, pero por el momento vamos a dejarlo así. Porque si es el modificar va a tener que decir modificar, ¿sí? Post, perdón, method va a ser post. Y acá en el action por ahora no le voy a poner nada. Entonces va a ser uno de tipo texto, nombre,
Bien, y en el caso de que tenga un valor, de que sea el formulario modificar, lo que yo voy a hacer es imprimir justamente ese dato. ¿Cómo lo hago? Esto ya habíamos visto esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Supongamos que se llama usuario, el array asociativo, y ahí. Bien. Y también sería casi lo mismo para el email. Acá podríamos poner el tipo como email. Ya no sé si falta algo. Bueno, después si falta algo me daré cuenta. Bien, ahí vamos a ver. Acá no va a traer nada. Por lo tanto, acá voy a utilizar un operador. Esto lo existe en JavaScript. Es un operador ternario que lo que hace es como un condicional, ¿sí? Podría ser igual un if, ¿sí? Este como lo quiero poner en una sola línea, voy a comprobar si existe usuario, quiere decir que yo voy a modificar esto, ¿sí? Entonces, lo primero que va a decir va a ser editar usuario. Si esto es falso, entonces yo voy a crear el usuario. ¿Qué significa esto? Que si se envía, nosotros cuando presionamos el botón modificar, envía un dato, ¿sí? Puede llegar a enviar hasta el array mismo, ¿ok? De hecho, vamos a enviar el array completo. Entonces, si esto es verdadero, si existe usuario, entonces se va a imprimir esto. Si esto es falso, se va a imprimir crear usuario, ¿sí? Bien. ¿Qué faltaría acá? Que si yo recibo, en este caso, si yo recibo el dato, perdón, acá me faltó cerrar. Ahí. Si yo recibo el dato, también voy a recibir el ID, ¿sí? Para yo enviar luego los datos a modificar, también tengo que enviar el ID que o sea, el registro en el cual voy a modificar. Por lo tanto, también voy a enviarle eso, ¿sí? Y acá en lugar de este va a ser ID. Inclusive este no importa. Ahí sería. A ver, vamos a ver si funciona esto. Como primera vista sería. Acá le cambiamos. Bien, bien.
Perfecto. Habría que ver esto que dicen definir usuario. Bueno, vamos a arreglar eso. A ver, fíjense acá que el condicional que hice se creó bien porque como no había un dato usuario, entonces em, no imprimió modificar, ¿sí? Sino que imprimió usuario. A ver, había una forma acá para que no imprima. A ver, en caso de que sea falso, esperen, voy a pausar. Bien, en este caso, para que no imprima, acá lo que recién mostraba, se le agrega dos signos de interrogación o el final del signo de interrogación y las dos comillas. Esto em, para que imprima nada, digamos, ¿sí? Esto también es como una excepción, ¿ok? Si esto no existe, bueno, si esto existe, imprime. Si no, imprime esto, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos el usuario form, al menos, y con un, un condicional donde si voy a modificar el registro, em, va a presentar una cosa y si no, si es para crear, va a presentar otra cosa. Bien, a ver cuántos minutos. Bueno, acá el primer video. Después seguimos.